Y ahora déjeme dar la más cordial bienvenida al doctor Martín González de la Vara, si es de la Vara, ¿verdad? Así es. Profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, doctor, estaba viendo de esta información que me mandaron antes de esta entrevista sobre la comida. Y de verdad me llamó muchísimo la atención en el sentido de que realmente se puede hacer una historia de la comida, al menos de aquí de México. Sí, sí se puede hacer en muchos casos. Desafortunadamente nos quedamos cortos en muchas otras cosas que quisiéramos saber porque no dejan documentos. Pero la documentación que hay nos ayuda a entender mucho de la historia de la comida mexicana, por ejemplo. Y que me imagino que ha sido preservada durante muchísimos años. Hay cosas de la comida mexicana que tienen miles de años. Por ejemplo, la tortilla. Se inventó hace 4000 años y es prácticamente la misma. Desde entonces hasta ahora. Hay el uso del chile, etcétera, que se puede ver en las crónicas históricas desde hace 1500, 300 o 200 años. Podemos ver en la historia, por ejemplo, cómo surgen algunos platillos, sabores o bebidas que ahora son muy comunes. Podemos ver en la historia cómo surge el chocolate, por ejemplo. México tiene esa característica, su comida tiene una historia que en muchos casos se puede seguir, cosa que muchos otros países no la tienen. Ahora, en este caso, para dar como con lo más antiguo de la historia de la comida, ¿cuál es el vestigio que se tiene? Bueno, los vestigios más antiguos son arqueología. Se encuentran restos arqueológicos de lo que la gente comía, lo que se llaman coprolitos, y ahí se puede saber qué se comía. Y a partir de ahí se puede establecer cuándo se dejan de comer tantos animales de caza y se empieza a comer granos, es decir, ya pasaron a ser agrícolas. Y luego esos granos, ¿cómo eran? Se puede ir siguiendo cómo el hombre modificó una planta silvestre y ahora la volvió el maíz. Y se puede ver cómo ese maíz es la base, se vuelve la base de la alimentación en una zona muy amplia que crea una civilización que es Mesoamérica, de la cual forma parte México. Ajá. Y adicionalmente a la tortilla, por ejemplo, ¿hay algún otro alimento que tengamos así que todavía consumamos de hace muchísimo? Sí, el chile, por ejemplo. El chile desde cuando menos 4000 años también sabemos que se consumía chile. Sabemos que se consumía cacao, la base del chocolate, de hace al menos 2500 años. Sabemos que se consume la calabaza desde hace unos 3000 años, que se consume el frijol desde hace unos 3000 años. Una cosa importante, sabemos que la nixtamalización del maíz, que le da un gran poder alimenticio, se hizo hace aproximadamente 4000 años. Por eso de ahí se fija el origen de la tortilla, ¿no? Como el pan de nuestra tierra. Y que de hecho a veces comemos muchos de estos alimentos y que ni siquiera sabemos, pues. Exactamente, eso es lo que la historia de la comida puede hacer por nosotros. Entender qué es lo que estamos comiendo, tuvo que haber pasado para que nosotros comiéramos eso. Y también para entender cuál es la comida que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres y cuál es la comida que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Es decir, una tradición, ser parte de una tradición, eso, entender lo que es esa tradición, eso es lo que nos puede dar la historia de la comida. Y son tradiciones milenarias, con cambios, sí, o sea, hace 500 años llegaron los europeos e hicieron un cambio en la cocina que ahora llamamos mexicana, ¿no? Un cambio muy fuerte, pero se mantuvo un tipo de cocina tradicional, absorbiendo influencias. Hace 200 años llegaron los franceses con su alta cocina y la cocina, nuestra cocina mesoamericana, mexicana, sigue viviendo y luego tenemos influencias norteamericanas o de otros lados y seguimos comiendo comida mexicana. Y que a pesar de todas esas intromisiones, por decirlo de alguna forma, pues se tiene todavía esa historia y seguirá. Se tiene esa historia gracias a que la tradición no está muerta, no es algo que
que se quede sin cambiar con los años. Mantiene su esencia, pero se va adaptando a las circunstancias. Y entonces tenemos cocina mexicana desde hace cuando menos 400 años. Y vamos a seguirla teniendo, por más que digan que las hamburguesas y los hot dogs van a sustituir, no hay manera pronta de que veamos que esta tradición termine. Y adicionalmente, porque la tortilla, por ejemplo, ya se puede encontrar en algunos otros lugares que también se está exportando. Por supuesto. Lo que tiene la comida es que logra una enorme mezcla de ingredientes de todo el mundo. De Nueva Zelanda llega el kiwi, bueno, y lo adaptamos. Y nosotros le mandamos a China el chile. Y, en fin, eso es lo que la comida se globaliza, digamos, muy fácilmente. Pero eso no quiere decir que cambiemos nuestra forma esencial de comida. Así es. Entonces, el entender eso nos ayuda incluso a saborear mejor un chocolate, a saber qué es lo que hay detrás de unas buenas enchiladas, qué tipos, qué variedades de enchiladas son, porque hay algunas que están más cercanas a mí, sí, porque soy de cierta zona o de cierto lugar o porque me las hacían en casa. En todo lo de la comida hay un componente afectivo. Eso es algo muy curioso, que es difícil encontrar en otras cosas de la historia. Hasta a nosotros nos gusta nuestra comida. Y saber de dónde viene, qué le ha pasado, pues es algo que es muy interesante de por sí. Y también no olvidarnos, por ejemplo, en Zamora. ¿Qué es lo más famoso? Los chongos zamoranos. Claro. Entonces, eso también es en Guadalajara, que tienen otro tipo de tortas ahogadas, cosas por el estilo. Me parece que eso es también lo rico, pues, de nuestra comida, que no solamente es el sabor, sino la historia que hay detrás. Y es una tradición, es una historia que nos da identidad, ¿no?, nacional, porque el maíz y el chile nos distingue en cualquier parte del mundo. También nos da identidad regional o incluso local, porque hay guisos específicos de unos cuantos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice a los de Puebla? Pues los camoteros, porque sí, no es lo único pero es una forma muy fácil de identificarlos a través de un producto culinario, ¿no? Y lo que es muy interesante es que en el caso mexicano, muchos de esos productos que dan identidad a las regiones, a los estados o hasta el país, se pueden seguir a través de la historia. Otros no, ¿eh? Hay que, por ejemplo, la carne asada no podemos saber mucho al respecto, pero en muchos casos y en una amplia mayoría de platillos y formas técnicas, podemos seguirlos a través de la historia. Y eso es algo realmente muy reconfortante. Sí. Así es. Fíjese, ya estar platicando hasta se me abrió el apetito. Pero bueno, doctor, pues desgraciadamente el tiempo pues se ha agotado, pero agradecemos de verdad su presencia aquí y esperamos que en algunas otras ocasiones pues lo tengamos aquí presente para hablar más de este tema de la comida, que es muy vasto. Muy amplio. Sí, con mucho gusto, aquí estaré cuando lo requiera. Ok, muchísimas gracias. Y ahora vamos a un corte y en un momento regresamos.